Seguimos en su programa. El país en blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El país en blanco, dando la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos el país en blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, el país en blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El país en blanco. Entonces, siguiendo aquí en su programa El País en Blanco, un tema que nos ha llamado poderosamente la atención y que nos ha preocupado bastante por la complejidad que tiene este anuncio, y ha sido el anuncio que hiciera el presidente de la República en la pasada semanal del lunes, donde el presidente ha anunciado el fusionamiento y la eliminación de algunas instituciones del Estado, porque entiende que son instituciones que no tienen mucha importancia y que una pudiera absorber a la otra. Pero en estos anuncios que ha hecho el presidente, me llama poderosamente la atención que el presidente anuncie el fusionamiento del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología a lo que es el Ministerio de Educación Minier. Eso es algo que no se corresponde. Yo entiendo que no se debe hacer esa fusión porque son instituciones que aún llevan la misma dirección o direcciones parecidas, pudiéramos decir que no son iguales sino parecidas. Yo entiendo que no se deben fusionar porque lo principal es que la educación en el MINIER trata de desarrollo de la educación preuniversitaria, y entonces vemos que aquí en esta institución lo que ha habido o tenemos es un tremendo desorden, no hay gerencia. Entonces, si este ministerio no tiene capacidad para gerenciar la educación preuniversitaria, ¿qué será entonces que lo pongan a gerenciar la educación superior fusionado en un solo ministerio? Esto es algo que no se corresponde. Creo que es una locura de gobierno porque son ministerios totalmente diferentes y que no se debe relajar con la educación. Aquí todos sabemos que aunque el ministro de Educación tiene universidad privada y esa universidad privada saca dinero del Estado, como pudimos ver en aquella oportunidad cuando sacó más de 300 millones de pesos sin licitación alguna y lo pasó directamente a su universidad privada, y la excusa era para que los profesores hicieran especialidad en su universidad, pero con el dinero del Estado, con el dinero del 4%. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque nosotros hemos visto, por ejemplo, el año pasado, donde el ministro de Educación
devolvió una cantidad de millones de pesos que según él sobraron en el presupuesto de educación, pero resulta y viene a ser que vemos a diario cantidades de profesores, de estudiantes protestando por mejoría en algunas escuelas. Vemos una cantidad de más de 200,000 niños que se quedan fuera de las escuelas públicas por falta de aulas, y entonces el ministro devuelve un dinero porque supuestamente ese dinero sobró, no se pudo invertir. Pero vemos que hay más de 11,000 aulas que están en construcción desde la administración del presidente Danilo Medina, y el ministro devuelve el dinero de educación porque no encontró en qué invertirlo. Vemos estudiantes que van a las escuelas y estas son escuelas que ni siquiera baño ni sanitario tienen, y el ministro devuelve el dinero de educación porque no encontró en qué invertirlo. Ese dinero es para invertirlo en educación. Ese dinero es para ponerlo a producir a través del conocimiento de nuestros niños y niñas que son el futuro de mañana. Pero entonces vemos que tenemos un ministro donde no tiene capacidad gerencial alguna, y entonces se está queriendo cometer la torpeza y la ignorancia, pudiéramos decir, de fusionar estos dos ministerios, porque por ejemplo el Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología por lo menos funciona, y eso es importante. Creo que el director de el ministro de Ciencias y Tecnología, es un buen académico, el profesor Franklin García Fermín. Él es rector de la UAS de mi universidad, y ese ministerio funciona, por lo menos. Pero el Ministerio de Educación, Minier, esto no funciona, y aquí lo que tenemos es grandes problemas, grandes dificultades, y esto es preocupante porque vemos que se ha estado llamando al gobierno, al presidente Luis Abinader, para que ponga una persona que tenga capacidad de gerenciar, capacidad de lo que es el sector educación, y que este hombre sea sustituido. Pero el presidente Abinader no tiene intención de sustituir a Ángel Hernández de este ministerio porque tiene un compromiso con la vicepresidenta Raquel Peña, que es quien tiene ese ministerio a cargo. Ángel Hernández es una figura de Raquel Peña, y por eso se ha mantenido ahí a pesar de los desastres que tiene la educación, y sigue Ángel Hernández en la dirección de este ministerio, y eso es preocupante, la situación. Más aún podemos ver que en esta semana el presidente Abinader ha anunciado que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, es la encargada ya de presidir el gabinete de educación. Parece que en el PRM no hay más personas que tengan capacidad de dirigir lugares importantes, porque yo recuerdo que en la oportunidad que teníamos la pandemia de COVID, el presidente designa a la vicepresidenta de la República como la presidenta del gabinete de salud, situación que yo critiqué bastante porque yo entendía que si la vicepresidenta no es médico, ¿por qué había que designarla como
presidenta del Gabinete de Salud. Yo entendía que eso había que dejárselo al ministro de Salud de ese entonces, pero el presidente tomó la decisión de designar a Raquel Peña como presidenta de este gabinete. Bueno, pues en esta semana el presidente la ha designado como presidenta del Gabinete de Educación. Ahí yo entiendo que no debió estar la vicepresidenta de la República, sino otra persona importante que tuviera muchos conocimientos, que fuera un gerente de verdad y no un improvisado como lo ha sido Ángel Hernández en este Ministerio de Educación, que todo lo que le ha llevado a los estudiantes han sido retrocesos y eso es preocupante. Entonces, vemos que en el día de hoy ha anunciado de que una supuesta modernidad, reestructuración, el Ministerio de Educación, y voy a leer esta información íntegra tal como está publicada, que va a ser titular en el día de mañana en diferentes medios de comunicaciones digitales y prensa escrita. Vamos al cuerpo de la noticia. El Ministerio de Educación, MINIER, informó este domingo que trabaja arduamente en readecuación de su estructura organizacional para asegurar legalidad, eficiencia y un enfoque hacia resultados en la asignación de las funciones, roles y competencias de sus colaboradores. La institución explicó a través de una nota de prensa que desde hace varios meses lleva a cabo un proceso de reforma y modernización que fortalecerá la institucionalidad, gobernabilidad y efectividad de las políticas públicas en materia educativa, así como las prestaciones de los servicios que ofrece. Esta noticia está publicada en diferentes medios digitales y será un titular mañana, pero todos aquellos seguidores de su programa El País en Blanco tienen la oportunidad que ya para mañana será una noticia vieja para ellos, porque aquí analizamos la noticia caliente. Aquí es la noticia muy caliente, acabando de salir, porque nos mantenemos informados, actualizados, al tanto aquí en su programa El País en Blanco. Pues bien, entonces, con estas declaraciones o este anuncio que hiciera el Ministerio de Educación, señores, el Ministerio de Educación ha sido el ministerio de los más grandes problemas en este gobierno, el presidente Abinader, porque ha sido un ministerio que ha ido de problema y de escándalo en escándalo. Pero este es un ministerio que no le importa a nadie le duele, y esto es preocupante, que la educación dominicana tenga que estar en el problema que está, en la deficiencia que tenemos, y es preocupante porque es el pilar de la sociedad. Yo soy de los que entiendo que los pilares más importantes de una sociedad es salud y educación, y que no se debe descuidar. Pero lamentablemente en este gobierno eso no le ha importado a nadie. Entonces, por eso entiendo que sería una barbaridad y una estupidez de fusionar estos dos ministerios, el Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología y el Ministerio de Educación MINIER. Entonces, creo que esto no coincide y hay que prestarle mucha atención porque la educación es lo primero. Vamos a darles un saludo especial a nuestro querido primo Guillermo Galvez, que está compartiendo con nosotros en vivo en su programa El País en Blanco, y nos dice
Buenas noches, mi primo, bendiciones. Gracias, primo, por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Muy buenas noches y un saludo especial para usted y la familia. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. Usted siempre activo en su programa El País en Blanco. Muchas gracias. Cualquier opinión que usted tenga y que nuestros seguidores tengan con relación a lo que es este fusionamiento que ha anunciado el presidente de la República el pasado lunes, de convertir el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior en un solo ministerio. ¿Nos pueden dar su opinión de qué opina usted con estos fusionamientos de reestructuración del Estado, dice el presidente Luis Abinader, en este sentido, que yo no estoy de acuerdo con el fusionamiento de educación superior y educación preuniversitaria, pues son diferentes. Yo creo que eso funcionaría perfectamente en algunos ministerios, como por ejemplo en el Ministerio de la Juventud, de la Mujer, que son ministerios que yo entiendo que no tienen mucha importancia. Esos ministerios pudieran fusionarse seguro y convertir todos esos ministerios en el Ministerio de la Familia, como se ha manifestado en otra oportunidad, igual que ese Ministerio de la Cultura. Cultura debe ir a educación, ese sí, porque ese Ministerio de Cultura podría ser un departamento del Ministerio de Educación, pero no educación superior, pasarla a el MINIER. Eso no coincide. Creo que con esto el presidente está buscando reducir el dinero del 4% del Ministerio de Educación, porque inmediatamente se fusionen estos dos ministerios, entonces pasaría a estar únicamente con el 4%, entonces ahí se estaría reduciendo el 4% que tantas batallas, tanta lucha, tanto sudor y tanto sacrificio le costó al pueblo dominicano con aquellas cantidades de marcha de la sombrilla amarilla, como recordamos, siguiendo el 4%, y que fue firmado en el año 2012 por Danilo Medina, que se comprometió a que si ganaba esas elecciones iba a dar el 4% y que así lo hizo. Yo creo que esa es una lucha del pueblo y que no se debe de permitir el funcionamiento de estos dos ministerios para entonces de esta forma reducir el 4% de la educación. Yo entiendo que no, que eso no se puede permitir, el pueblo no puede permitir eso. Se pueden fusionar aquellos ministerios que no tienen esta gran importancia como lo es el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación Minier. Creo que hay que enfocarse ahí y prestar mucha atención, porque aquí se quiere pescar en río revuelto y pesca en río revuelto ganancias de pescadores, como decimos. Entonces, eso es lo que se está buscando en este punto. El presidente ha anunciado que se ahorrará 25,000 millones de pesos con las reducciones de estos ministerios, fusionándolo uno, absorbiendo a otro y otros que serán eliminados. Algo también que es preocupante tanto para los PRMistas que están fuera del gobierno como para aquellos que fueron aliados al PRM, que hasta ahora el presidente lo ha dejado
oliendo donde guisan los que están, porque con la eliminación de todas estas instituciones del Estado, donde el presidente Abinader va a poner esos PRMistas que se fajaron a hacer campaña, que se fajaron a trabajar día y noche para que él tuviera una reelección. Entonces, si yo que trabajé por el PRM, ahora el presidente me dice que donde me van a poner a mí ya esa institución, él la va a eliminar, entonces ya yo no trabajaría más, estoy totalmente traicionado por el presidente. Es decir, el presidente me traicionó después que yo hubiese trabajado. Entonces, creo que este es un duro golpe para los PRMistas que trabajaron y que hicieron campaña para que hoy el presidente Luis Abinader esté en el gobierno a través de una reelección de 4 años más. Entonces, mientras son 4 años más de ganancia para el presidente Luis Abinader y su grupito que está acompañándole, serían 4 años más de miseria para aquellos que trabajaron por él, que hicieron todo el esfuerzo y sacrificio, que también fueron aliados al gobierno buscando empleo, buscando instituciones del Estado, y que hoy el presidente dice que todas estas instituciones van a ser eliminadas o fusionadas una dentro de otra. Es un duro golpe para los PRMistas y eso es preocupante. Vamos a darles un saludo especial a Manuel de la Cruz, que está compartiendo con nosotros en vivo y nos escribe y nos dice: buenas noches, el país en blanco. Gracias Manuel por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Gracias. Y nos dice: saludos, esa eminencia y reverendísima abogacía, doctor Rolando Heredia Quesada. Gracias, hermano mío, gracias, estamos aquí. Nos interesa su opinión con relación al anuncio del presidente de la República, Luis Abinader, en la semanal del pasado lunes, del fusionamiento del Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnologías a el Ministerio de Educación Minier. Nos interesan sus opiniones. Pues bien, entonces, estas fusiones yo creo que no le convienen al PRM, aquellos que tanto trabajaron para que el presidente Luis Abinader tenga 4 años más, mientras ellos están pasando trabajo y oliendo donde guisan lo demás. Entonces, nos dice Manuel de la Cruz: estamos viendo desde Yamasá, doctor Heredia. Gracias, hermano, gracias. Yamasá, uno de los pueblos más hermosos que tiene la República Dominicana. Un pueblo de gente buena, gente trabajadora, gente cariñosa, como somos los yamasaenses. Así ese es un pueblo lindo, un pueblo de muchas producciones, aunque está abandonado por el gobierno. El gobierno tiene que prestarle atención a este pueblo de Yamasá, que sus calles están en muy mal estado, principalmente esa calle que conecta a Yamasá con lo que es el cruce de Río Verde, la tierra de nosotros, de mi primo Guillermo Galvez, de Manuel de la Cruz. Vamos a seguir pidiéndole al gobierno que nos ayude arreglando esta carretera de esos kilómetros que necesitamos tener esa carretera bien hecha, bien preparada, y esos 2 puentes que necesitamos: el puente de los Mosquitos,
que ya ese fue un badén y se deterioró hace mucho tiempo, y también ese puente que se encuentra en muy mal estado, el puente de Higüey, donde la gente le dice Cruce Limón. Necesitamos que el gobierno haga un aporte de dinero que nosotros los ciudadanos pagamos de impuestos al Estado para que nos ayuden y nos colaboren devolviéndonos algo de los impuestos que pagamos al gobierno. Así es que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el ministro del IGNE Ascensión, le estamos haciendo un llamado para esta carretera que une Yamasá con Río Verde, que en el cruce de Higüey, San Antonio, Lambedera, Los Mosquitos, que sea arreglada esta carretera. Y nos escribe el primo Guillermo Galvez, nos dice, ese es el profesor Elvis. Ay, 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 qué bueno, qué bueno. No sabía que se encontraba en Facebook con Manuel de la Cruz. Bueno, pues un saludo especial para nuestro querido profesor, una mente brillante, uno de los cerebros más amueblados que tiene la República Dominicana. Ese es un todólogo, nuestro querido profesor Elvis Martínez. Gracias, profesor, por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Muchas gracias. Aquí estamos trabajando como siempre, así es que muchas gracias. Ese es un educador de lo de verdad. Ese no es un profesor de lo que van a trabajar por salario, no. Este es un profesor de verdad, este es un educador. Así es que mil felicitaciones para mi querido profesor Elvis Martínez, que se encuentra en esta línea como Manuel de la Cruz. Gracias, primo Guillermo, por estar informándome directamente de qué figura extraordinaria está compartiendo con nosotros. También con nosotros en vivo el doctor Vicente de los Santos, es eminente jurista, abogado de los tribunales de la República Dominicana, y nos escribe y nos dice hola, y nos sigue escribiendo y nos dice saludo doctor. Un saludo especial para el doctor Vicente de los Santos, que está compartiendo con nosotros en vivo. Un saludo para él y toda su familia que están en sintonía con su programa El País en Blanco. Gracias. Y nos sigue escribiendo Manuel de la Cruz, nuestro querido profesor Elvis Martínez, y nos dice gracias hermano Rolando. Gracias, profe, y nos sentimos orgullosos de estar compartiendo con ustedes aquí en su programa El País en Blanco. Nos interesa sus opiniones con relación a qué opina usted al fusionamiento del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología. Nos dice el doctor Vicente de los Santos, dice gracias hermanos, gusto en escucharle. Muchas gracias hermanos. Yo sé que está compartiendo en familia, pero aquí estamos sirviéndole a la República Dominicana y el mundo desde su programa El País en Blanco. Esto es en vivo. Pues bien, entonces con estas fusiones que muchos amigos que me han manifestado que no están conformes con el presidente Luis Abinader, porque son personas que trabajaron en esta campaña y que trabajaron fuertemente para que el presidente siguiera con 4 años más, y ahora el golpe es que a las instituciones que ellos
entendían que lo iban a llevar, que le habían hecho promesa, el presidente ha anunciado que la va a eliminar. Entonces, ya esto es preocupante porque estas son personas que trabajaron y a menos que no sea que el presidente lo nombre en el aire, ahí hay una situación difícil porque no hay sombrero para tantas cabezas, pero entonces vemos que las pocas que hay no van a alcanzar y eso es preocupante, muy preocupante porque el presidente ha dicho con las eliminaciones y fusiones de esta cantidad de instituciones que él entiende que no tienen por qué existir o que no son necesarias, eso trae consigo un malestar en la sociedad dominicana, en especial para todos aquellos que trabajaron en favor del PRM. Vamos a esperar. Yo soy de los que entiendo que hay algunas instituciones que sí, que procede la fusión y creo que si se fusionan sería una ganancia para el Estado, pero también entiendo que no se deben de fusionar algunas como esta que he mencionado. Creo que hay que valorar eso. Creo que el presidente debe consultar a aquellos expertos en el sector educación, como lo son aquellos que han estado dirigiendo este ministerio. Todo lo que yo he podido ver que han estado haciendo exposiciones con relación a este planteamiento hecho por el presidente Luis Abinader, no están de acuerdo con que sea fusionado el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior. Y hemos visto importantes figuras, como lo ha sido en este caso Ligia Amada Melo, una excelente ministra de Educación, como lo fue ella. También hemos visto a Melanio Párez Pérez, que ha estado también en contra de eso. Perdón, a Amarante Pared, a Melanio también, y otras figuras que han estado muy de cerca a la educación, y yo creo que son figuras importantes que lo que han hecho ha sido dar aporte al sector de educación, y entiendo que estas son personas que se han consultado a través de exposiciones o entrevistas en diferentes medios de comunicaciones y entienden que no procede o que no debe ser. El profesor Elvi Martínez será uno de los profesores que podría dar una explicación muy clara, porque él es un verdadero educador y tiene conocimiento más que suficiente para expresarse y dar una idea clara y contundente en este tema. Y eso es importante. Creo que las personas que tienen conocimientos más que suficientes en esta área tan importante como lo es la educación, hay que prestarles mucha atención, porque a pesar de todo lo que desarrolla a los pueblos es la educación. Sin educación no hay desarrollo, y eso es real y eso es verídico. Así es que le hacemos un llamado directamente desde su programa El País en Blanco a las autoridades para que hagan una reconsideración y analicen, porque yo soy de los que entiendo que esa fusión no procede. Creo que otras fusiones sí, pero esta no procede, y entiendo
que hay que dejarla como está, hay que trabajar para mejorar el sistema educativo dominicano porque tenemos que enfocarnos bastante en la educación. Señores, esto en vivo, el país en blanco está en vivo al servicio del pueblo. Otro tema que no quiero dejar de analizar muy de cerca, porque es que la República Dominicana tiene muchos problemas y hay que prestarle mucha atención. Y ha sido el problema de los apagones. La República Dominicana ya estaba acostumbrada a que los apagones eran cosas del pasado. Ahora nos encontramos, nuevamente con los tediosos apagones que ya eran cosas del pasado y han vuelto a la República Dominicana estos apagones. Creo que el gobierno debe de prestar mucha atención. Para mí me llenó de mucha preocupación al ver que el presidente de la República, presidente Luis Abinader, estaba anunciando apagones para el pueblo dominicano. Eso es preocupante para mí, porque yo soy de lo que entiendo que el mandatario no debe anunciar problemas. Creo que lo que debe anunciar son soluciones. Y la República Dominicana, con este calor que tenemos, con este calor de verano, con una temperatura que han estado pasando los 35 grados Celsius y la sensación térmica hasta por encima de los 40, que es muy preocupante, una temperatura con una sensación térmica de 40, que la gente se pone que no encuentra cómo va a sobrevivir este calor, y entonces el presidente le anuncie apagones. Yo siempre me mantengo en recorrido por diferentes partes del Gran Santo Domingo y he visto en muchas oportunidades sectores totalmente encendidos con una cantidad de gomas o neumáticos, como la gente los conoce, encendidas en el medio de la calle, haciendo huelga, haciendo protesta para que le envíen la luz. Y esto es preocupante. Hemos estado observando una cantidad de sectores que tenían luz 24 horas y que ahora se han convertido en bombillitos navideños que seguimos agripados. Pues bien, en bombillito navideño, porque la luz llega y se va, llega y se va, y no se detiene un rato. Y esto es preocupante. ¿Cómo es posible que una población que tenga que estar durmiendo muchas veces fuera de su confort, porque no hay forma de usted poder dormir cuando usted no tiene ni siquiera la oportunidad de tener un abanico que le eche fresco? Entonces, si no hay luz ni siquiera para un abanico, ¿cómo es posible que va a poder subsistir un acondicionador de aire? Y esto es preocupante. Ya la población ha vuelto nuevamente a estar comprando los famosos inversores
que están bastante caros, ya que antes no se usaban y quienes lo tenían se le dañó por falta de uso, ya que la luz no se iba, pero ahora han vuelto los tediosos apagones. Ahora vemos una cantidad de colmados que están abasteciéndose totalmente de muchas velas y velones, porque estos son los inversores baratos de los más desposeídos. Una persona que no tiene recursos económicos suficientes para poder comprar un inversor con baterías, entonces está teniendo que comprar vela, está alumbrándose con vela, ya en pleno siglo XXI, donde ya esto era cosa del pasado. Y esto es preocupante, esto es muy preocupante, que tenemos que estar mirando esta situación, que todos aquellos que trabajan con energía eléctrica ahora mismo no tienen un trabajo, porque con estos apagones, ¿cómo sobreviven estos pequeños negocios? ¿Cómo sobreviven aquellos ciudadanos que tienen la oportunidad de hacer su pequeña compra y llevarla a sus hogares y guardarla en la nevera para que no se le dañe si no tenemos energía eléctrica? Esto es preocupante lo que está viviendo el pueblo dominicano. Sin energía eléctrica, apagones en todos los lados, y el presidente de la República anunciando que en el 2027 vamos a darle energía eléctrica a Puerto Rico. Yo no sé, yo entiendo que eso podría ser una burla del presidente de la República, pues ¿cómo va a ser si no tenemos energía los dominicanos, ni siquiera para poder dormir, ni siquiera para poder tener agua fría en su casa? ¿Cómo es posible que vamos a tener energía para venderle a Puerto Rico a través de cables submarinos? Y eso es un relajo y una chercha del presidente de la República, porque eso es algo que no coincide con la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. Sinceramente, que cuando yo vi estas declaraciones del presidente de la República, eso a mí me preocupó. Pues ¿cómo va a ser que el presidente va a salir con este anuncio de una burla total para el pueblo dominicano? ¿Cómo el presidente Luis Abinader le va a vender energía a Puerto Rico si en sus 4 años de gobierno no ha construido ni siquiera una planta de esa planta que usan las mujeres de los salones de belleza para abastecerse cuando se va la luz? ¿Cómo es posible que un gobierno como el gobierno del presidente Luis Abinader en 4 años no haya invertido un solo centavo en la red de distribución de energía eléctrica, y que tenemos una distribución de una red que se pierde el 40% de la energía que producen las plantas? Entonces, esto es una burla del presidente Luis Abinader. Eso no procede. Entonces, para eso el presidente Luis Abinader debió de ponerse a construir 2 Punta Catalina más para poder paliar la situación que necesita el pueblo dominicano, para tener una planificación, porque cada día que pasa hay mayor demanda de energía eléctrica en el país. Cada día hay más hogares, cada día hay más cada día hay más empresas, hay más negocios que demandan de más energía. Entonces hay que hacer una planificación.
hay que construir la planta que se necesitan para abastecer de energía a la República Dominicana, porque un país sin energía no puede progresar. No hay progreso sin energía. Entonces, ahí esos terrenos que tenemos, donde está construida Punta Catalina, que tenemos millones y millones de metros de terreno que compró Danilo Medina para Punta Catalina, ahí se pueden construir las demás plantas, como lo ha dicho este importante técnico del sector eléctrico, como lo es Rubén Bichara. Rubén Bichara, que manejó a Punta Catalina desde su construcción en el gobierno de Danilo Medina, un técnico experto en planta de la tecnología como lo es Punta Catalina, y ha dicho que si el gobierno decide construir 2 plantas más como Punta Catalina, la puede construir alrededor de donde ya estas están funcionando. Y según Rubén Bichara, el gobierno se va a ahorrar el 30% del costo, porque ha dado en la diana totalmente y ha explicado y ha dicho que en la construcción de 2 Punta Catalina más, ahí mismo, ya se estaría ahorrando la construcción de un muelle para que los barcos traigan el carbón mineral o el gas natural, perdón, lo que sea que con lo que vayan a trabajar esta planta. Tenemos los terrenos y tenemos la cadena de distribución de el carbón que llevarán esta planta. Entonces, ya con esto se está ahorrando el gobierno el 30% de lo que se podría invertir en otro lugar. Entonces, ¿por qué el presidente no le presta atención a esta brillante idea de este técnico tan preparado como lo es Rubén Bichara, constructor de Punta Catalina, y hacemos 2 Punta Catalina más para que entonces la República Dominicana tenga energía suficiente para el desarrollo? Con 2 plantas igual al tamaño de Punta Catalina, entonces ahí tendremos la demanda energética de varios años totalmente asegurada. Porque como quiera hay que seguir planificando, porque cada año que pasa, como había dicho, aumenta la demanda de energía, y eso, para paliar esa situación, hay que llevar a cabo las construcciones necesarias para entonces de esta forma no tener una demanda de energía, y entonces ahí sí tendríamos energía para venderle a Puerto Rico. No estoy de acuerdo con que se le venda a Puerto Rico, pero sí Haití, que está bastante cerca de nosotros, que lo único que hay es una línea imaginaria que nos divide un pueblo de otro. Creo que sí, que las condiciones están dadas para este desarrollo de la construcción de 2 Punta Catalina más en estos terrenos, que ya son terrenos del Estado, que ya tenemos el muelle, tenemos la correa de distribución del carbón mineral con el cual van a trabajar esta planta, y así tendremos energía para la República Dominicana. Entonces, y ahí se terminarán los apagones por muchos años en nuestro país, porque Punta Catalina han demostrado tal como se planificó y como se calculó para su construcción, que le iban a dejar de ganancia al gobierno, al Estado Dominicano, 250 millones de dólares, que son los 250 millones que le dejan Punta Catalina cada año al Estado Dominicano. Mientras Punta Catalina vende el kilovatio
hora a 7 y 8 centavos de dólares, entonces las plantas privadas se lo están vendiendo al Estado Dominicano hasta a 80 centavos. Y esto es preocupante. Entonces por eso vemos que el gobierno, en vez de fortalecer, en vez de construir 2 Punta Catalina más, lo que ha hecho es buscar la forma de desacreditar a Punta Catalina para deteriorarla y venderla o regalarla a precio de vaca muerta a la mafia de los generadores de la oligarquía. Y eso es preocupante y me preocupa bastante porque Punta Catalina hasta ahora son 2 plantas construidas con el dinero del pueblo dominicano y entiendo que no deben de pasar nunca más a la oligarquía como lo ha intentado el gobierno, el presidente Luis Abinader con la famosa alianza público-privada, que no es más que una forma de robarles los bienes al pueblo dominicano para que pasen a mano de la oligarquía. Y eso no se puede permitir en la República Dominicana. Así es que yo entiendo que ese chantaje y esa burla del presidente Luis Abinader en el anuncio de que le vamos a vender en el 2027 energía a Puerto Rico no es más que un chantaje para seguir poniendo el pueblo a pasar trabajo y a pasar sacrificios como el pueblo lo está haciendo con esos tediosos apagones que ya eran situaciones del pasado en la República Dominicana. Entonces, otro tema que no podemos dejar de analizar muy de cerca aquí en su programa El País en Blanco. El País en Blanco está al servicio del pueblo y al servicio de los más necesitados, como siempre. El otro tema ha sido el anuncio que hiciera la pasada semana, el pasado lunes, en La Voz del Pueblo, que la dirige Leonel Fernández. Leonel Fernández, el líder de la oposición de la República Dominicana, sin lugar a duda, y ha dicho que los semáforos de el contrato de la empresa que ha estado llevando a cabo estos semáforos y Hugo Vera, aquí estos semáforos funcionaban para investigar, es decir, espionaje a los ciudadanos dominicanos, que no era únicamente para semáforo inteligente, no, era un sistema de espionaje al pueblo dominicano. Estas informaciones fueron dadas por el doctor Leonel Fernández y que todavía a 8 días que vamos a tener mañana, el gobierno no ha dado una respuesta contundente a estas declaraciones que diera Leonel Fernández, uno de los hombres más informados de la República Dominicana, del espionaje que tenía el gobierno a través de esta empresa en los semáforos para espionaje de los ciudadanos. Y esto es delicado y complicado porque cómo va a ser que la seguridad del Estado va a estar en manos de una empresa privada. Eso nunca se había visto en la República Dominicana y eso es algo preocupante. Entonces, si estos eran semáforos para usarlos como espía a los ciudadanos, que cuando pasaba un vehículo, en vez de calcular lo que el vehículo lleva y todo aquello, se va persiguiendo a la persona. Y eso es algo preocupante porque nos acercamos cada vez más
a una dictadura en la República Dominicana. Y el gobierno no ha querido dar sus declaraciones y darle una respuesta a estas declaraciones que diera Leonel Fernández el pasado lunes. Estas declaraciones de Leonel Fernández se convirtieron en tendencia, que se mantuvieron la semana completa en todos los medios de comunicaciones, ya fueran oral, televisivo, redes sociales, escrito, todos hablaban de Leonel Fernández y sus declaraciones de que el gobierno estaba espionando a la persona, que el gobierno estaba persiguiendo a la persona a través de estos famosos semáforos inteligentes. Pero más aún pone a traer consigo la sospecha y la duda, porque se hicieron auditoría de la Contraloría General de la República, auditoría esta que fueron publicadas, como pudimos ver en el programa El Sol de la Mañana, a mediados de la semana, y esta auditoría habla de todos los problemas que tiene esta empresa y de todos los engaños que se hicieron para que esta empresa fuera la encargada de espionaje. Y aquí nadie ha dicho nada, el gobierno no ha dicho nada, mientras otros funcionarios, especialmente los funcionarios de Danilo Medina, están guardando prisión por cosas más sencillas que esta que se han cometido en el programa de semaforización de la zona urbana de la República Dominicana o del Gran Santo Domingo. Y esto es preocupante. Entonces vemos, según esta auditoría de la Contraloría General de la República, auditoría esta por la cual hay un grupo de los funcionarios de Danilo presos, pero lo más hermoso y sospechoso a la vez es que quienes hicieron estos contratos con esta empresa andan por ahí. El presidente Luis Abinader lo mandó a su casa, vaya a su casa, con este escándalo de más de 1.300 millones de pesos en el bolsillo del pueblo dominicano, y nadie dice nada. Entonces yo espero que con esta auditoría que hay, que fue presentada en El Sol de la Mañana, con lujo y detalle y todo muy claro y detallado de robo que ha habido aquí con este contrato de más de 1.300 millones de pesos del pueblo dominicano, y aquí a nadie se ha perseguido, y Hugo Vera, que era el incumbente el cual firmó estos contratos, y lo cual el gobierno anunció que ya esos contratos habían sido abolidos, pues resulta y viene a ser que los contratos seguían totalmente vigentes en contra del pueblo dominicano, con un robo de más de 1.300 millones de pesos, y el presidente de la República manda a Hugo Vera a su casa. En vez de mandarlo al Ministerio Público para que el Ministerio Público independiente que dice el gobierno tener investigue esta situación, no, a Hugo Vera fue mandado a su casa con 1.300 millones de pesos en escándalo en el bolsillo, y aquí nadie dice nada. Y que con este problema que hubo la pasada semana, donde todos estos semáforos se
apagaron y que dejaron al pueblo dominicano a sálvese quien pueda, sin semáforo en el Gran Santo Domingo, esto pasa sin pena y sin gloria, a nadie le importa. Entonces, los corruptos únicamente son los funcionarios que pertenecieron a Danilo Medina, según el gobierno, según el Ministerio Público. Porque lo que el presidente ha quitado por escándalo de corrupción de este gobierno, toda esa gente que son más de 30 o 40 funcionarios, el presidente lo mandó a su casa, lo suspendió, están suspendidos pero van para su casa con el dinero del pueblo. Y eso llamamos honestidad. Si eso no es corrupción, que alguien me diga qué entonces es esto. Porque son funcionarios que son destituidos por corruptos, pero son mandados a su casa con el dinero del pueblo. Así es bueno. Son corruptos, pero vamos a enviarlo a su casa con 1.300 millones de pesos del pueblo en el bolsillo. Y el Ministerio Público no investiga esto, porque tenemos un Ministerio Público independiente, pero únicamente es un Ministerio Público que se enfoca en los problemas de los funcionarios de Danilo Medina, no de ningún otro gobierno, de Danilo Medina únicamente. Y esto es preocupante. Esto es preocupante. Entonces, si esta auditoría que se hizo a la empresa que tiene que ver con el contrato de los semáforos y el robo de más de 1.300 millones de pesos, y Hugo Vera envuelto en el medio de esto, el Ministerio Público tiene toda la herramienta para perseguir esta asociación de malhechores. Pero yo sé que por ser de gobierno, esto pasará sin pena y sin gloria, porque ninguno pertenece al gobierno de Danilo Medina. Otro punto importante que debemos de analizar y prestarles mucha atención, y ha sido esto de la reforma constitucional, que el presidente de la República está enfocado en esta reforma constitucional, la cual yo entiendo que no es necesario ni tiene ninguna importancia, porque aquí lo único que se busca es habilitar al presidente Luis Abinader, porque el presidente Luis Abinader entra al cajón donde se encuentra Danilo Medina, y entonces este se une al número de 2 dominicanos que ya no pueden aspirar nunca más ni a presidente ni vicepresidente de la República, según la Constitución de nuestro país. El presidente le ha vendido una alaraca al pueblo dominicano de que hay que modificar la Constitución para traer consigo un ministerio público independiente. Teoría que ha sido desmontada por todos nosotros los abogados que hacemos comunicaciones, porque sabemos que esta falacia, este engaño del presidente de que vamos a tener un ministerio público independiente, el procurador siendo nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura y no nombrado directamente por el presidente de la República, y todo esto ha sido una alaraca de engaño para los tontos y estúpidos,
porque el Consejo Nacional de la Magistratura, como lo establece la Constitución, lo preside el presidente de la República. Y si nosotros analizamos y dejamos que sea hecho, como ha dicho el presidente de la República, de que el procurador será nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura, ahí tendríamos un voto menos que el voto del procurador, que ya no entraría ahí, y entonces quedarían 7 votos, y de esos 7 votos, 5 son del presidente Luis Abinader. Entonces, si hay 7 votos y de esos 7, 5 son del presidente Luis Abinader, que alguien me diga a mí que no es el mismo Luis Abinader que va a designar al Procurador General de la República. Este no es un pueblo de tontos. Aquí habemos gente que pensamos. Y por eso yo lo he desglosado una y varias oportunidades de que toda esta laraca del presidente de la República y ese interés de modificar la Constitución no es más que modificar la Constitución para tener oportunidad de volver a aspirar una vez más. Y eso es lo preocupante. Entonces vemos que el presidente ha dicho que hay que reducir 53 curules de la Cámara de Diputados y que ahora los diputados lo han encontrado de frente y los diputados dicen, no, espérate, no se pueden eliminar 53 curules, podemos eliminar 20, no 53 como ha pedido el presidente. Yo soy de lo que entiendo que en el caso de la Cámara de Diputados lo que se debería hacer es congelar los 190 diputados que hay y no aumentar más. Y esos diputados de Parlacén, eso no sirve, eso no funciona absolutamente para nada. Entonces, creo que todavía estos 20 que están aspirando los diputados a que sean eliminados serían bastantes y que están afilando cuchillos para su propia garganta. Porque todos estos diputados que aprueben esta barbaridad de reducir 20 curules a la Cámara de Diputados o 53 como pidió el presidente de la República, están afilando cuchillos para su propia garganta y que posiblemente en la próxima contienda electoral se quedarán fuera por afilar cuchillos para su propia garganta. Porque únicamente un diputado que no tenga raciocinio, un diputado que no piense en la democracia, puede quitarse poder. Y eso no es verdad. Mientras el presidente de la República aumenta su poder, entonces el principal poder del Estado, que es el poder legislativo, disminuye. El principal poder del Estado, que es el contrapeso del poder ejecutivo, disminuye su poder. Entonces, en una democracia que funcione, esto no se hace jamás. Se supone que son poderes totalmente distintos y que en nuestro organismo jurídico, la Constitución de la República dice que tenemos 3 poderes del Estado. El Estado está compuesto por 3 poderes: poder legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces aquí vemos que aparentemente hay un solo poder, el poder ejecutivo. Y no puede ser así. Entonces, esa es una preocupación. El presidente ha entendido que hay que disminuir estos diputados. Creo que los partidos de oposición tienen que hacer énfasis en esto, aunque el PRM tiene mayoría en el Congreso, una mayoría absoluta que hace
todo lo que le dé la gana, y lo vemos como lo aprueban, la cantidad de préstamos que aprueban, sin importar al pueblo, sin importar la situación a la que han llevado la economía dominicana, pero nada de esto le importa. Entonces, aún sea así, estos congresistas de la oposición no deben congraciarse para destruir el Estado de Derecho, para destruir su poder. Mientras vemos que el presidente de la República aprueba la ley 124, ley de mordaza, ley de dictadura, que la aprueba en el momento que la población no está esperando absolutamente y lo que está en fiesta, esta ley pasa sin pena y sin gloria, aprobada por ese Congreso PRMista, la ley de dictadura 124, la ley del DNI, y a esto no le ha importado a nadie. Y esto es preocupante. Entonces, el Poder Ejecutivo se aumenta poder, pero no quiere que los congresistas tengan poder, lo que quiere es que los congresistas estén todo por debajo del Poder Ejecutivo. Y estos congresistas deberían de ponerse los pantalones y la falda y decirle al Poder Ejecutivo, esto no es así, son poderes diferentes. Aunque somos del mismo partido, pero la función es totalmente diferente. Pero lamentablemente tenemos un grupo de congresistas, de diputados y senadores que no se respetan, que no se dan a respetar y no defienden a quienes lo llevaron ahí, que fueron a los ciudadanos que votaron por ellos. Y esto es preocupante. Así es que toda esta alaraca que se han estado haciendo para la modificación de la Constitución, todo esto no es cierto. Todo esto lo que busca es modificar la Constitución para que entonces el presidente Luis Abinader esté habilitado para que pueda volver a aspirar en otro periodo constitucional en la República Dominicana.